quiero hablar sobre la pandemia y la tensión que genera este contexto para muchísimas personas, porque muchas veces se manifiesta claramente a través del cuerpo. Y la pregunta, bueno, es cómo prevenir, por ejemplo, las contracturas, o cuando uno se toca y dice, uy, estás tenso, estás contracturado, pero si mantengo una buena postura, sí, pero algunas veces la postura no tiene nada que ver con lo que te pasa a vos con diferentes situaciones, y esta es una de ellas. Bueno, vamos a hablar con uno de los quiroprácticos más reconocidos de la Argentina, que se llama Marcelo Barroso Griffiths, matrícula 9784, sobre cuáles son las zonas más afectadas, los tratamientos, bueno, y todo lo que tiene que ver con toda esta historia. Marcelo, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, en L2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Un gusto que me llames. Un gusto que me atiendas. ¿Cómo te trata el día feriado? ¿Más tranquilo hoy? Hoy trabajé a full, la verdad que en el consultorio y en atención de la demanda que está trayendo esta pandemia. Realmente, más que nunca, la gente está evidenciando problemas de columna a gran escala, ¿no? La gente necesita, la verdad, que mucha más atención de su espalda en sí, ¿no? O sea que la zona más afectada por el estrés, podemos decir estrés, angustia, incertidumbre, bueno, vamos a ponerle el término que uno quiera, pero vos, ¿cuáles son los términos y también desde tu consultorio lo que más resaltás y las zonas más afectadas, cuáles son? Sí, uno entiende que básicamente los problemas emocionales, sin duda alguna, en un contexto como el que estamos, influyen muchísimo para generar problemas de la columna, ¿sí? Esto, sin duda alguna, refleja una cuestión postural, una cuestión física, demandando la presencia de contracturas, de rigideces, de pérdida de la movilidad articular natural. Todo ese contexto de la pérdida de la calidad de movimiento en sí arroja no solo dolor, sino un estado personal de conciencia realmente que es un poquito deprimente. O sea, la persona se siente mal, angustiada en muchos aspectos, limitado en la calidad y en la cantidad de movimientos, y eso va retroalimentando todo un contexto que hace que la persona caiga, sí, en un contexto físico de mala condición y en un contexto emocional muy importante, muy afectado también. Entonces, la atención de un paciente con estas características demanda no solo la atención en un plano mental, básicamente, sino también, por supuesto, en un plano físico, ¿no? Que es específicamente lo que uno trabaja. Lo que ocurre es que cuando uno trabaja sobre el plano físico, como nos pasa, realmente la persona, al sentir que va saliendo del contexto de rigidez en el que se encuentra, bueno, le hace muy bien a la cabeza, básicamente, ¿no? Claro, Y cuando nota una mejoría después de las sesiones que requiera cada tratamiento, bueno, también se alivia la mente y el estado de ánimo. Cuando vamos a la camilla, vamos a llevar a la audiencia a la camilla, entramos, hola Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué te pasa? Mirá, tengo una contractura del cuello a la cintura que es impresionante, siento como que no hay posición al dormir que me siente bien, me toco la espalda, me duele. Bueno, y ahí empieza Marcelo. ¿Cómo es una sesión de estas características? Primero, en realidad, nosotros empezamos con una primaria evaluación. Claro. En realidad, ¿Cómo es esta evaluación? ¿Es una charla? ¿Cómo se conoce el paciente? Generalmente tiene un contexto en donde se le explica la base teórica de cómo funciona un cuidado quiropráctico, se le hace un estudio de la condición de su columna, el paciente trae sus radiografías, se las tiene. Bueno, una evaluación física en un contexto, una evaluación que dura alrededor de una hora y cuarto aproximadamente, y uno tiene una idea concreta de cuál es la situación de la que se presenta el paciente. En base a eso, uno le propone luego una estrategia de trabajo al paciente. ¿Sí? El cuidado quiropráctico, básicamente, para que se entienda, y en realidad la terapéutica general, independientemente de la profesión que se trate, debe ser sostenida en el tiempo. ¿Sí? No hay un acto mágico para cambiar una condición física. Hay trabajo sostenido, lo que terapéuticamente va a poder arrojar un cambio en la persona, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, cuando el paciente viene, hace la evaluación, luego decide hacer un cuidado que le va a demandar un tiempo, ¿sí? Con cierta frecuencia, con cierta intensidad. Se acuesta en la camilla, como vos bien lo decís. Ahora, hay diferentes técnicas quiroprácticas, hay técnicas que son sentados en una silla, hay otras técnicas que son arrodilladas en un tipo de camilla que es muy especial, y otras que son la camilla clásica, en la que puede estar acostado boca abajo, boca arriba, se puede poner de lado, dependiendo de la técnica quiropráctica que uno vaya a usar. Vos tenés en cuenta que un quiropráctico tiene en su formación más de 200 técnicas quiroprácticas que existen para trabajar sobre la columna. Imagínate, 200 técnicas quiroprácticas.
Claro. Vos imagínate esto. ¿Y En un cómo contexto escoger de de la entre cantidad, 200 la ad claro, hoc a la que las que requiere el se adaptan. paciente? Claro, las que se adaptan al paciente. Exacto, pero eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque en un abanico de cantidad de técnicas que existen, uno puede atender diferentes características del paciente. Por ejemplo, un quiropráctico puede atender bebés, que uno dice, ¿por qué un quiropráctico va a atender un bebé? O porque un bebé puede ir a una consulta quiropráctica, básicamente. Y en realidad uno sabe que en el momento del parto pueden ocurrir, sobre todo lo que son las subluxaciones, que es la vértebra que puede moverse, sobre todo a nivel cervical, y la primer cervical en las técnicas de rotación obstétrica puede ocurrir que presente un pequeño desplazamiento. Así los bebés, por ejemplo, tienen los famosos cólicos y toda esa cuestión que trabajando con diferentes técnicas realmente uno mejora en muchísimos aspectos la condición de su bebé. O en pacientes embarazados, por ejemplo, embarazadas, perdón, que van cambiando todo el eje de la fuerza, de la puesta en tensión que tienen, con dolor de cintura, por ejemplo, cuando tiene un desarrollo muy grande de la gestación, y eso va generando dolor, también favorece mucho la movilidad articular y evita que se generen tensión y contracturas en zona lumbar, lo que predispone mejor para el parto, ¿no? Marcelo, estamos hablando con Marcelo Barroso Griffiths, que es uno de los quiroprácticos más reconocidos de la República Argentina, y quiero ir, por ejemplo, a este home office que la pandemia obligó a tantísima gente a sentarse en un lugar que quizás no es el lugar habitual de su trabajo, a encontrar una postura que no es la postura habitual, más la atención que requiere la situación. ¿Qué estás viendo? ¿Qué te ha llegado que decís, bueno, a partir de la pandemia lo que más he tratado es tal cosa y lo estoy tratando de tal manera? Bueno, sin duda alguna, a los problemas tradicionales que trae de la contractura a nivel cervical, de los dolores de cabeza, los dolores de hombros, las rigideces a nivel de brazos, inclusive las sensaciones de hormigueo, de quemazón que a veces uno siente tanto en piernas como en brazos. A ver, a toda esta sintomatología se ha acrecentado en este momento. ¿Por qué? Porque como vos bien dijiste, en el domicilio uno adopta la posición que, a ver, que más le queda cómodo, o está básicamente acostado, trabajándose en posiciones que no son las aconsejables para mantener un acto laboral. ¿Me entendés? Claro. Entonces, eso termina acrecentando la sintomatología de base que regularmente uno suele ver, pero en mayor intensidad, con mayor cantidad, y sabés una cosa, con mayor presencia, sobre todo en gente joven. Ya vienen trayendo el contexto de que el uso de celulares y computadoras trae problemas posturales que se sabe, son las famosas enfermedades 2.0, como le dicen, ¿sí? Pero en realidad esto se ha acrecentado en este momento, porque la conectividad hoy más que nunca está presente. ¿Entendés? Sí, sí. Marcelo, ¿qué le decís a la gente que está en este momento escuchando la nota, que está contracturada, que dice, bueno, yo con un masajito, con un bañito se le pasa por un rato, pero después vuelve y capaz que se intensifica y se deja estar? Siempre la prevención es lo mejor, pero un mensaje para que justamente no desatender cada una de estas cuestiones. Mira, lo que hay que entender es una cosa: si el dolor realmente fuera de fondo el problema, ¿por qué no cambió con un masaje o con por ejemplo, un antiinflamatorio? ¿No? Porque de hecho que lo pueden hacer, pasa como vos bien dijiste un ratito y la sintomatología aparece nuevamente. Entonces ahí uno se tiene que preguntar, en realidad, que el dolor es una parte más de un contexto del que el paciente viene trayendo, ¿sí? Viene con las cuestiones mentales, con las cuestiones físicas, con el dolor, pero a ver, no le cuesta dormir, no tiene buena digestión, pierde movilidad articular, el estado de ánimo decrece. Entonces, circunscribir que el problema que tiene el paciente de la muerte es que todo esto. No, pero en realidad, claro, porque en realidad, Sebastián, mirá, se le caen las uñas, cuando vos sí. vas a hacer una consulta, generalmente, a ver si vas a ver, porque tenés dolor, claro, ¿no? Y realmente quizás este episodio de dolor lo venís trayendo hace mucho tiempo. Entonces, a ver, ¿es de fondo el dolor tu problema o el dolor es una parte más de un contexto que está presente en tu cuerpo? ¿Sí? ¿Qué es lo que viene generando el dolor? Debe ser la pregunta. Hay un mecanismo que genera el dolor. A nivel quiropráctico se sabe que la columna vertebral envuelve los nervios que los protegen y nos guían y nos hace funcionar enteramente.
si estos nervios pueden estar comprimidos a lo largo de la columna, la verdad es que es un problema mecánico. O sea, si no retirás lo que está comprimiendo el nervio, la condición generadora del dolor siempre está. Por eso es que no te sirve hacer una estrategia sostenida en el consumo de antiinflamatorios, porque no te cambia la condición mecánica y porque a la larga sabemos que el abuso de esto trae aparejado otras cuestiones. Seguro. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es ser preventivo? En realidad es hacer la evaluación, hacer una consulta, ver cuál es la condición y hacer una terapéutica que en realidad separe ante el proceso salud-enfermedad de una manera distinta. O sea, decir, esto que te dije al principio, ¿el dolor es el problema o es una parte más del problema? ¿Qué hago? ¿Combato el dolor o combato lo que está generando el dolor? ¿Me entendés? Sí, sí. Y esa es la forma que un quiropráctico tiene que hacerle pensar al paciente, porque además, al margen de que suene bonito y que suene lindo, es sumamente lógico y científico, que eso es lo importante. Claro, y finalmente que el paciente sienta que todo lo que está haciendo repercute en forma positiva en su malestar. Exacto. No vamos a cambiar una condición haciendo más de lo mismo, más de lo que tradicionalmente uno suele hacer ante la presencia de un dolor. Sino vamos a cambiarlo tratando de entender por qué se está generando esto y siendo específicos con un tipo de trabajo, como en el caso quiropráctico, es correctivo, cambia la biomecánica, pero la puede lograr cambiar si es un evaluado y el paciente y si es analizado específicamente sabiendo qué cosas en la columna hay que tocar y qué cosas no. Otro mito que hay que sacar es que uno cree, por ejemplo, que cuando uno hace un ruido, se provoca un ruido en la columna, dice, qué bueno. Sí, o hay gente que dice, caminame sobre la espalda, así me acomodás. No. Claro, no. ¿Cómo a caminame? ver, vos fijate una cosa, hay gente que se provoca ruido y dice, qué bueno, esto me descontracturó. A ver, si fuera correctivo, ¿por qué al otro día se lo vuelve a hacer? Claro. ¿Me entendés? O sea, el tema es que, a ver, que haga ruido, la columna no quiere decir absolutamente nada, que terapéuticamente hablando, de si se acomodó o no se acomodó o no se ajustó, concretamente es el término es ajustar una vértebra. ¿Sí? Hay otro proceso, tiene otro nombre, que provoca ruido en la columna, que es un proceso natural, pero que cuando se provoca, así como vos decís, que me caminen en la espalda, se corre riesgos muy grandes de generar lesiones y acelerar procesos degenerativos que vienen con los años, como la artrosis, porque no tienen terapéuticamente ningún criterio, ¿me entendés? Y entonces, bueno, el paciente suele hacer esto, pero realmente cuando la persona ha hecho toda esta cuestión, llega a un estado bastante problemático a la consulta, ¿no? Seguro. Marcelo, muchísimas gracias por atenderme y por tus conceptos. Bueno, espero que te haya servido Por y supuesto. te agradezco mucho nuevamente el llamado. No, gracias a vos por hacernos un ratito en tu tarde. Ahí estábamos charlando con el quiropráctico Marcelo Barroso Griffiths, matrícula 9784, sobre cuáles son las zonas más afectadas y máxime en esta pandemia.